9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso con ampliación de noticias aquí en RPP. Confianza por todos los medios, todo sobre el coronavirus. Y como tenemos nosotros que cumplir este aislamiento social obligatorio que se va a prolongar 13 días más, Sedapal ha verificado que se está incrementando el consumo de agua en domicilios, evidentemente porque la gente está en casa. Y en ese sentido, la SUNAS, la reguladora del sector, nos recuerda que para evitar que falte donde más se necesita, y porque, por ejemplo, hay zonas altas donde no está llegando el agua con la presión habitual y que se pueden producir añegos si usamos indiscriminadamente y sin ningún cuidado las alcantarillas, nos pide SUNAS lo siguiente: atención, son recomendaciones sencillas, pero que nos van a ayudar y van a ayudar a todos los usuarios del servicio de agua, que el agua no le falte a nadie. No olviden cerrar el caño mientras se enjabonan las manos. Báñense en máximo 5 minutos. Reusen el agua con la que lavan frutas y verduras para regar, por ejemplo, sus plantas. Revisen que no quede corriendo el agua al jalar la palanca del tanque del inodoro, porque a veces ocurre y ahí se va muchísima agua. Si va a usar lavadora, usarla siempre con la máxima cantidad de ropa para no estar usando innecesariamente la lavadora. No tirar papel higiénico o cualquier otro material al inodoro, eso va a hacer que se produzcan atoros. Y no echen aceite o basura a las alcantarillas, por favor. Y Ricardo, cuando uno lava en una lavadora o cuando uno lava en una batea, da lo mismo, queda la lavaza, queda el agua con la que uno ha lavado la ropa, es perfecta para trapear, por ejemplo. Luego, en lugar de botarla... Eso hago yo. ¿No? Ahí lavas y puedes limpiar incluso el piso de tu patio, la vereda, si es que hace falta. La escalera, efectivamente. Esa agua no es agua que debe desperdiciarse. Es impresionante la cantidad de agua que sale de la lavadora, por ejemplo, cuando ya se terminó de utilizar. Así se puede reusar. Se puede reusar, efectivamente. Son las 9:38 minutos, Fernando, Ricardo, y hay un aspecto que es importantísimo, incluso lo hemos hablado con la ministra de Inclusión Social hace un momento, y es cómo ubicamos a las trabajadoras y los trabajadores informales, cómo sabemos dónde están para poderlos ayudar con el bono de 380 soles que también va a estar destinado a ellas y a ellos. Carmen Roca es representante en Perú de Vigo, Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Y ella nos puede dar algunas pistas y algunos datos de dónde están estas mujeres y cómo se puede hacer para llegar a ellas. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia. Buenos días a ti, a Ricardo, Fernando. Felicitarlos por la excelente cobertura que están teniendo. Gracias. Y saludar el interés que hemos visto de la población en general sobre esta masa de trabajadores que se ha visto tan afectada porque no tiene la oportunidad de generar sus ingresos diarios. Es increíble, en las redes, en el comercial del Banco de Crédito, en tantas cosas se ha visto el interés de la gente por esta población, porque ya sabemos que es la mayoría del empleo en el país. Saludar también a la ministra de Economía, que está haciendo un excelente trabajo. Y quería comentarte justo antes de la llamada, tenía una llamada de un reciclador de Piura. Más o menos al día recibo 3 llamadas de recicladores o de trabajadores de otros sectores a ver cómo vamos a poder ayudar, porque no están pudiendo salir a trabajar. Por eso la medida de extender el bono a la población de trabajadores de empleo informal es precisa, es acertada, era necesaria, digamos, es algo que saludamos muchísimo. La dificultad, como tú dices, es cómo los identificas. Así es. Quiero empezar un poquito de lo general. ¿Por qué decimos que es la mayoría del empleo en el país? Acá tenemos en el país, digamos, de 100 personas que trabajan que tienen más de 14 años, hay formales e informales. ¿Cuál es la diferencia? El informal no está regulado por leyes laborales y no tiene acceso a protección social por su trabajo. Pero resulta que son 73 de cada 100. Y cuando miramos solamente la parte urbana del país, que es donde el bono se enfoca, son 65 de 100 que trabajamos en el país. Entonces, estamos hablando de una población de más de 5 millones de personas. Desde los años que teníamos, desde los 80, digamos, donde teníamos niveles de informalidad de más de 85%, hasta los años de crecimiento. Tenemos un problema con Carmen Roca, ¿podemos recuperar el audio?
nos está explicando cómo hay un porcentaje de trabajadores informales que están siendo difíciles de ubicar. Y claro, al no pagar impuestos, al no estar en una planilla, al vivir el día a día, incluso al no tener registro en ninguna parte de donde trabajan, ¿cómo hacemos con ellos para poderles hacer llegar el bono? ¿No? Para llegar el bono a las familias de pobreza y pobreza extrema en las ciudades, como se han estado repartiendo, Fernando, Ricardo, se ha hecho sobre la base, valga la redundancia, de distintas bases de datos, ¿no? Sí, pero justamente esa base de datos, como has dicho tú antes, no contiene ni de lejos la mayoría de las personas que justamente son independientes. Estas llamadas a las que ha hecho referencia Carmen Roca desde Piura y otras regiones del Perú dan cuenta de muchísimas mujeres que se han organizado, sobre todo mujeres, que se han organizado por sí mismas y que no tienen vínculos formales laborales, ¿no? Así es, Carmen, por ejemplo, que ya está con nosotros Carmen nuevamente, ¿no? Entonces, Patricia, para redondear la idea, todos estos años hay una proporción de 1/3 de todos los que trabajamos en el Perú, o sea, 33 de cada 100 que tenemos más de 14 años que trabajamos en el Perú, desde que podemos tener memoria, son los trabajadores independientes de empleo informal. ¿Y por qué no cambia esa proporción cuando hay crecimiento económico? Se supone que algunos de ellos deberían pasar a empleo formal, ¿no es cierto? Pero los que pasan a empleo formal son las trabajadoras del hogar, son los trabajadores familiares no remunerados, que son parte del empleo informal, pero el independiente no pasa, ¿por qué? Porque hay mayoría en edad reproductiva, porque el nivel educativo es el menor de todo el país, a lo máximo llegamos a primaria completa, y estamos hablando de gente que un 20% está en el quintil 1 y 2 de ingresos, o sea, están en situación de pobreza y no todos necesariamente contados dentro del CISFE. Entonces, no es una masa como siempre pensamos inalcanzable, medio fantasma, o sea, ¿cómo hago para alcanzarlo? Hay organizaciones, hay federaciones nacionales, hay asociaciones que tienen vínculos con sus municipalidades bastante fuertes. Y existe también la oportunidad de registrarse en algo que ya existe, que no hay que inventar, que no hay que crear ahora, que es el nuevo RUS, el NRUS. Si yo puedo registrarme vía online, que ya hemos visto que la población en pobreza lo ha podido hacer, ha podido acceder a ver por internet si está dentro de los beneficiarios del bono. Si yo me pudiera registrar online ahora en el NRUS, definitivamente soy un independiente de empleo informal y podría tomarse toda esa data para saber que son beneficiarios. En su momento, cuando el NRUS salió como el fruto del trabajo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción, no se le dio difusión. ¿Y qué es lo lindo que tiene este registro? Que si tú cumples con tu obligación de pagar un impuesto, y ahorita te voy a explicar que es un impuesto muy pequeño, por 3 meses consecutivos tienes acceso gratuito al CIS para ti y para tus dependientes. Y es un paquete del CIS que cubre todas las versiones de cáncer, o sea, es bien completo. Carmen, entonces, ¿tú crees que este instrumento podría usarse permitiendo el registro rápido de, por ejemplo, hablemos de personas que ofrecen servicios de pintores, gafiteros, personas que van a lavar a las casas, que probablemente mucha gente diga, ya no voy a poder contratar a alguien que me lave la ropa porque me la voy a tener que lavar yo en mi casa porque ya no me alcanza el presupuesto, ¿no? Sí, el NRUS permite, y si no lo hace ahorita, o sea, fue concebido para comercio, pero se puede ampliar para servicios. Para servicios, claro. Y mira, en comercio, si yo vendo verduras o cualquier alimento perecible en vía pública, el impuesto que pago es 0. O sea, solo tengo que registrarme. Y si yo vendo o doy servicios por cualquier valor, digamos, porque la población de este segmento no va a llegar más allá del techo de la siguiente categoría, pago 20 soles al mes. Patricia, así no empiece yo a hacer mis 3 meses de pago consecutivos de impuestos, por lo menos estaría registrado. Ahora te quiero hablar por categorías. La mayoría del empleo del país está en el sector comercio. Los comerciantes, una buena cantidad, pagan al año una licencia a la municipalidad para poder estar donde están. La municipalidad tiene el registro de todos aquellos que han pagado su licencia y además tiene un registro de las asociaciones de comerciantes que operan en sus distritos. Entonces, es fácil otorgar esa información. Ahí estamos hablando de 1,5 millones de personas a nivel nacional. Muy bien. Los que trabajan en mercados, hay una cantidad que están saliendo a trabajar y otras que no, y eso lo vemos con un recorrido de los mercados fácilmente, pero existe una Federación Nacional de Trabajadores de Mercados, muy organizada. Nada más en Lima
Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, tienen en detalle empadronados a sus miembros. Ese padrón lo ponen a la orden. Perfecto, y además se ha hecho un censo hace 2 años. Canillitas, hoy día la policía los protege para que puedan salir a recoger periódico del distribuidor y poder venderlo en la calle. Tiene protección policial para poder seguir con su trabajo. Perfecto. Y ellos tienen una federación nacional, están empadronados para poder recoger ese lo periódico. que nos queda claro, Carmen, y te agradecemos, tenemos desgraciadamente que cortar la entrevista, es que herramientas para ubicarlos hay. Hay que buscar nomás cómo se han ido organizando ellos y cuándo han dejado huella y en qué lugares han dejado huella de los servicios que ofrecen para poder empadronarlos. Muchísimas gracias, Están Carmen. a la orden y están en el Facebook bajo mi nombre, las opciones y el acceso a los dirigentes que tienen los padrones que están registrados en registros públicos. Entonces no hay nada que dudar. Perfecto. Por lo menos hay por dónde ir avanzando. Muchísimas gracias a Carmen. Gracias a ustedes. Información importantísima, presidenta de en Perú de Vigo. Muchísimas gracias. Vamos rapidito a una pausa. Volvemos.